Dos, dos, dos. Ok, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, del 16 en adelante. Hechos 2, del 16 en adelante. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice de la siguiente manera. Leo una versión que es la versión hispanoamericana. Lo que sucede es que se está cumpliendo lo anunciado por el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, concederé mi espíritu a todo mortal. Los hijos y las hijas de ustedes hablarán inspirados por mí. Sus jóvenes tendrán revelaciones y sus ancianos soñarán cosas extraordinarias. A los que me sirven, tanto hombres como mujeres, otorgaré en aquellos días mi espíritu y hablarán inspirados por mí. Dios bendiga su santa palabra, mis hermanos. Vamos entonces a tener una oración. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, oh Dios, agradecemos que está aquí tu pueblo delante de tu presencia. Humildemente pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste. Que tu palabra, Señor, sea exaltada y que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en este momento. Padre, gracias porque sabemos que tu bendición está con nosotros. Danos el entendimiento y la sabiduría que necesitamos para este mensaje. Que seas tú el que hable, Señor, y no palabra de hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quizás este libro de Hechos es muy interesante en cuanto al tema del Espíritu Santo. Quizás ningún otro tema debiera recibir tanta y tan exquisita atención como el tema del Espíritu Santo y su relación con el plan de la redención. Se nos ha dicho que el Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido algo inútil. ¿Por qué? Porque el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo es el representante propio de Cristo. Mis hermanos, de esa forma es accesible a cada uno de nosotros. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en una gran estela. Este fue el tema del que se ocupó nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en esta tierra ejerciendo su propio ministerio. Sin embargo, mis hermanos, cabe mencionar que hay algo tan interesante que ocurrió después de que Cristo subió al cielo y dejó como promesa el derramamiento del Espíritu Santo. El concepto de la lluvia tardía en la Biblia lo hemos escuchado quizás en múltiples ocasiones, pero para darle una correcta aplicación en nuestros días debemos quizás empezar con los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan, porque es ahí donde nosotros nos encontramos con las palabras dirigidas por Jesús a sus discípulos en el aposento alto. En esa noche previa en la cual se anuncia su separación, ya que él iba a morir a manos de las autoridades terrenales, las autoridades civiles, incluyendo las autoridades religiosas en esos días. Dentro de todas las promesas expresadas en esa reunión, resalta una a la cual no suele darse mayor importancia, pero que sin embargo es vital para nuestros días. A esto nos referimos a la promesa del Espíritu Santo. Si nosotros vamos al libro de Juan, si se me lo pueden poner por ahí. Si nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículos 15 y 17,
lo que nos dice es lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. No sé si me pudieran apagar estas luces acá. Entonces, hablando de la lluvia temprana y la tardía, vemos que estas dos son el símbolo del Espíritu Santo. Si vemos en el capítulo 2, versículo 23 del libro de Joel, nos dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia moderadamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Quizás es difícil para nosotros imaginarnos que una voz inaudible pueda ser mejor guía que las palabras de una voz audible, esa voz de nuestro Salvador. Pero eso es lo que Jesús dijo. El Espíritu es un maestro, es un consejero, es un comunicador. Él no solo comparte una información con nosotros, sino que Él nos guía a la verdad, nos guía hacia Él. Y sin embargo, mis queridos, esa debe de ser una realidad en la que nosotros podamos basar nuestra existencia. Cuando nosotros sabemos su verdad, sin importar si la entendemos o no, tomar decisiones correctas se hace mucho menos complicado. Y aun cuando nosotros no conocemos su verdad para una situación específica, Él nos guiará hacia ella. El Espíritu a veces no nos da detalles específicos y personales de lo que se viene, pero a veces Él simplemente nos llena con la expectativa de la bondad de Dios, prometiéndonos más que nada un futuro lleno de esperanza. De cualquier manera, mis hermanos, Él nos está guiando hacia adelante, nos acerca al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, más que nada, nos recuerda la palabra de nuestro Señor. Al estudiar el libro de Hechos, nosotros podemos analizar que en su último discurso, registrado en el Evangelio de Juan, se resalta el tema del Espíritu Santo. Los apóstoles debían de recibir palabras por fe, y el Consolador les haría recordar todas las cosas. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar hoy en día, si nosotros dejáramos que el Espíritu Santo viviera en nosotros, nosotros tendríamos más claridad sobre las realidades eternas, recordando todo lo que hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida. Sin embargo, este ofrecimiento no es aceptado ni creído por la gente en nuestros días. Y lamentablemente, en las iglesias tampoco se les espera ni aprecia este cumplimiento. Si vamos al libro de Juan, el capítulo 16, versículo 13, nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quizás algunos se preguntarán: ¿quién es el Espíritu Santo? De antemano sabemos que hay muchas cualidades que lo muestran claramente como una persona al igual que el Padre y el Hijo. Pero podemos decir también que no es una fuerza o energía que sale de Dios como si se tratara de otra cosa o algo menos que Dios mismo. Sin embargo, vale destacar que en la Biblia encontramos citas que lo muestran como una persona omnipresente y que también es omnisciente y que a la vez es igual a Dios. Sin embargo, su manifestación simbólica en la Biblia
la encontramos no solo como viento, sino también como paloma, la encontramos como sello, como agua, como lluvia, como luz y como fuego. Él es la garantía de las promesas de Dios, como está escrito en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22, que nos dice, nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Así que en otras palabras, mis queridos, es Dios el que también nos ha marcado con su sello, el que como garantía ha puesto su Espíritu Santo en nuestros corazones. De esta forma genera frutos de vida en los que creen, tal y como lo describe el libro de Gálatas. Si podemos analizar, me gustaría que también lo analizáramos en sus Biblias, mis hermanos, porque lo que estamos viendo, lo que se está presentando, no son palabras que este servidor está hablando, está diciendo o estuvo pensando. Son las palabras que Dios ha escrito en su Sagrado Testamento para cada uno de nosotros. Así que analicemos Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Nos dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, ¿qué más nos dice? Alegría, paz, ciencia. Y contra tales cosas no hay ley. Ahora, mis hermanos, estos son elementos que constituyen ¿qué? El carácter del cristiano, el verdadero carácter de Jesucristo reflejado en nosotros. Estas preciosas gracias son los frutos del Espíritu. Pero lo más importante, mis hermanos, es que son el escudo y la corona de los cristianos, de aquellos que siguen a Jesús, de aquellos que están entregados a Jesús, aquellos en quienes se produce una verdadera conversión, manifestarán los frutos del Espíritu en su vida. Sin embargo, mis hermanos, agradaría a Dios que aquellos que tienen tan poca espiritualidad comprendieran que la vida eterna no puede otorgarse sino a aquellos a quienes han llegado a ser participantes de la naturaleza divina, pero que a la vez han huido de la corrupción que reina en el mundo por los deseos carnales. Ahora la pregunta a todo esto, mis queridos hermanos, ¿necesitamos el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos desean tenerlo? Ahora, es en nuestro caminar cristiano, si reconocemos quién es el Espíritu Santo, este mismo nos va a ayudar a nacer de nuevo. ¿De qué forma? Nos va a restaurar, te va a ayudar a llevar a Dios tu corazón y quizás lo más importante para todos nosotros, nos alentará para esforzarnos en la espera de nuestro Señor Jesús, quien vendrá en poder y gloria muy pronto por segunda vez. De ahí que entendemos que nuestros cuerpos son templo de su morada, como lo expresa su palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Nos dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Así que, mis hermanos, de aquí en adelante podemos entender cuál es la labor del Espíritu Santo. Podemos mencionar unas de ellas, que está en Juan, en el libro de Juan, capítulo 16. Una de las labores es que Él nos conduce hacia la verdad, nos convence de arrepentimiento y nos guía hacia Jesús. En cuanto a la obra del Espíritu, algo muy importante, mis queridos, que debemos de analizar, es que el Señor emplea los fenómenos siguientes que voy a mencionar para ilustrar la obra del Espíritu Santo, que nos habla acerca de la lluvia, cómo actúa la lluvia. La lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra, y esta es necesaria para que la semilla germine. La lluvia tardía, que cae hacia el fin de la temporada, madura el grano y lo prepara para la cosecha. Así que, mis queridos, así como la lluvia cae al principio para que la semilla germine
y luego, para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. La maduración del grano, mis hermanos, representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma y la preparación de la iglesia para la segunda venida de Jesús. Todos aquellos que consagran alma, cuerpo y espíritu a Dios, purificando sus pensamientos, la obediencia a la ley divina, recibirán continuamente una dotación de poder físico como también poder mental. El corazón suspirará por Dios y elevará fervientes súplicas a lo alto por una clara percepción para discernir la misión y la obra del Espíritu Santo en este mundo. Sin embargo, no nos toca a nosotros usar al Espíritu, sino el Espíritu usarnos a nosotros, amoldando y formando cada una de nuestras facultades. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos la aplicación histórica de la lluvia tardía a la iglesia. Hablando ahora de la lluvia temprana, viendo lo que sucedió en el libro de Hechos, lo que ocurrió en el Pentecostés en el año 31 después de Cristo, en obediencia a la orden de Jesús, los discípulos esperaban en Jerusalén. Si vamos nosotros al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 53, quisiera que lo viéramos en sus Biblias. Lucas 24, versículo 53. Vemos que los discípulos esperaban en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando observamos el relato en el libro de Lucas 24, versículo 53, nos dice que estaba ¿en dónde? ¿En dónde estaban los discípulos? En el templo. ¿Qué estaban haciendo? Alabando. ¿Y qué más? Bendiciendo a Jehová. Mientras los discípulos esperaban, ¿qué hacían? Se confesaban unos a otros, humillaban sus corazones con un arrepentimiento verdadero, confesaban su incredulidad, oraban con fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario con ellos, hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Jesús. Y muy interesante, mis queridos, que es un ejemplo que nosotros deberíamos de seguir constantemente. Ellos pusieron toda diferencia, todo deseo de supremacía y se unieron en un estrecho compañerismo cristiano. Todos los defectos de carácter. Claro, conocemos que los discípulos se peleaban por los mejores puestos, pero todo eso desapareció, mis hermanos. En el momento del Pentecostés, vemos que el apóstol Pedro declaró al respecto en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 16 al 18. Más esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu Santo en aquellos días y profetizarán. Así que siendo así, mis hermanos, ¿por qué nosotros le damos tan poca importancia o quizás por qué ninguna importancia a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué será eso? Debiéramos quizás anhelar con fervor tener ese gran tesoro, tener a ese gran amigo, tener a ese ayudador de nuestro lado constantemente. Analizando las Escrituras, ¿cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés? Nosotros notamos que bajo la influencia del Espíritu Santo, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaron con alabanza por el perdón recibido. Miles, mis queridos, miles se convirtieron en un día. El Espíritu Santo los había habilitado para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos.
el Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no harían ni podrían hacerlo o llevar a cabo en todo el curso de sus vidas. Las buenas nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las partes más lejanas del mundo habitado. La iglesia venía a venir de todas direcciones conversos que aceptaban a Jesús. Los ateos, los incrédulos, incluso los apóstatas se reconvertían. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Mis hermanos, tal es la promesa de la lluvia tardía y el fuerte pregón para nuestros días. El derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, pero la lluvia tardía, se nos dice en el Espíritu de Profecía, que será aún más abundante. Cerca del fin de la cosecha de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para el retorno de Cristo. El fuerte pregón, mis queridos, el fuerte pregón, anteriormente hubo una lluvia tardía. Quisiera hacer un pequeño paréntesis acá. En 1888 cayeron, se derramaron las primeras gotas de la lluvia tardía sobre la iglesia adventista. Sin embargo, el fuerte pregón, mis hermanos, está estrechamente conectado con la lluvia tardía, ya que serán los que reciban los aguaceros celestiales quienes den el mensaje final de Dios al mundo. Este derramamiento del Espíritu se compara con la lluvia tardía. En ese tiempo descenderá el refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 plagas postreras sean derramadas. Sin embargo, queridos, hay una realidad que algunos o quizás muchos no aceptan, y esto se nos declara en el libro Testimonios para la Iglesia. Nos dice, se me mostró, lo que escribió la sierva del Señor, se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzo de su parte, sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores, si depende de eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, ¿cómo será hallado? Falto. Sin embargo, ella añade también en mensajes selectos: esperamos ver que se revive toda la iglesia. Ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente y debemos orar más y hablar menos. Así que, mis queridos, podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que recibieron y apreciaron la lluvia temprana, queda claro que aquellos que no la recibieron, queda claro que no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Y esa es una situación muy triste, queridos, porque algo similar sucedió en 1888. Las primeras gotas de la lluvia tardía se derramaron. Lisiados, personas inválidas, ciegos, recuperaron la vista. Sin embargo, la incredulidad, la insensatez, la indiferencia de los seres humanos en ese tiempo, incluso de la iglesia, incluso de los dirigentes en ese tiempo, acabó por cerrar o suspender
la decisión del Señor de derramar la lluvia en ese tiempo. Cristo ya hubiera venido quizás en esas fechas, pero por la incredulidad de algunos no fue así, por el rechazo. Este último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación del carácter de amor, es el mensaje de la justicia de Cristo, es el mensaje de la justificación por la fe, que es el mensaje del tercer ángel en verdad. Ese mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu Santo. Mis hermanos, nosotros podemos mirar hacia el futuro, cuando el tiempo en que se repitan los sucesos que sucedieron en el día de Pentecostés, estos se repetirán aún con mayor fuerza que en esa ocasión. El apóstol Juan declara en el libro de Apocalipsis 18, versículo 1, dice: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. En el libro de Eventos de los Últimos Días, dice que antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Mis hermanos, la lluvia temprana produce conversión. La lluvia tardía desarrolla un carácter semejante al de nuestro Salvador. Pero si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, la responsabilidad será únicamente nuestra. Mediante la oración de fe, debemos tratar de obtener una porción más abundante. No debemos de cesar nunca, mis queridos, en nuestros esfuerzos. Por muy duras que sean las circunstancias, por muy fuertes que sean las pérdidas que nosotros tengamos, no debemos de cesar. Debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron. Debiéramos estar unidos como ellos lo estuvieron en el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros cuánto más lo necesitamos hoy en día. La medida, mis hermanos, que esto es una promesa, la medida del Espíritu Santo que nosotros recibamos estará en proporción a la medida de nuestro deseo de recibirlo, tanto también de la fe que nosotros ejerzamos para ellos. Y también del uso que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos dé a cada uno de nosotros. Nosotros debemos de pedir la promesa del don del Espíritu de Dios, así como lo dice el libro de Lucas. En el capítulo 11, versículo 13. ¿Qué nos dice? Pues si vosotros, ¿qué dice, mis hermanos? Siendo malos, entonces, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, es fundamental que nosotros comprendamos el significado de la promesa del Espíritu Santo antes de que Jesús venga por segunda vez. Mis queridos, oremos por Él, porque el Señor, nuestro Padre, está cada vez más deseoso de conceder el Espíritu Santo que los padres de dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Creemos esa promesa? Nadie podrá participar del refrigerio a menos que se haya vencido toda tentación, a menos que se haya triunfado sobre el orgullo, sobre los intereses personales,
sobre el egoísmo, triunfar sobre las apariencias, el amor al mundo, el amor a toda palabra y obras que no son del agrado de Dios. Debemos acercarnos más y más al Señor anheladamente para así tener una preparación necesaria para que esta misma también nos habilite para permanecer firmes en la batalla en aquel día de Jehová. En los tiempos que estamos viviendo, si el Señor lo permite o no, tener un tiempo más de gracia, mis hermanos. En lo que se presente, debemos estar seguros aún en nuestro corazón de que pronto vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios. No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre su iglesia, sobre su pueblo escogido. Dice el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vendrá la lluvia tardía, mis hermanos, y la bendición de Dios llamará a cada alma que esté purificada de toda contaminación. Nuestra obra hoy mismo, debe de ser rendir nuestra alma a Cristo, para que nosotros podamos ser idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, para que seamos idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quieres que eso se haga en tu vida, mi hermano, mi querida hermana, mi querido amigo que tú nos estás visitando? No sé cuál sea tu problema, yo no sé qué sea lo que te esté agobiando, no sé cuál sea tu situación, pero tenlo por seguro que cuando tú presentes eso en las manos del Señor y lo pongas a sus pies, Él comenzará a obrar la obra en ti. Así que, mis queridos hermanos, no sé cuál sea tu lucha. Mis queridos hermanos, mis hermanas, mis queridos joven, no sé cuál sea tu inclinación. Acude al Señor, entrégate a Él. Permite que Él te transforme. Permite que Él haga esa renovación, ese arrepentimiento genuino en ti. Deja que el Espíritu Santo sea derramado sobre ti, sobre tu persona. Permites que el Señor te use para proclamar su santo evangelio. La lluvia tardía, mis hermanos, puede ser derramada en cualquier momento, pero no permitamos caer en el error, en el mismo error que sucedió en aquella fecha de 1888. No rechacemos el llamado del Espíritu de Dios. No rechacemos el llamado que nuestro Señor Jesucristo nos hace. Cada día es una nueva oportunidad en la que nosotros abrimos nuestros ojos y pedirle al Señor en oración: úsame según sea tu voluntad. Si es así, mi querido hermano, donde tú estés, y quieres ponerte de pie para tener una oración por ti, yo quisiera orar por ti en este momento. Si tú quieres acercarte acá para exponer algo público, quizás para pedir al Padre, no sé, pero yo te hago esta invitación. Si quieres acercarte aquí para que nosotros oremos por ti, quisiera, no sé, pedirle al hermano Beltrés, si está por ahí, para que podamos orar por ti. Si es algún problema que tú sientas que no hay solución, para Dios no hay nada imposible. Ten en cuenta, mis queridos, que el Señor viene pronto y Él quiere que su pueblo esté preparado y tenga la frente en alto para que juntos digamos: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado. Así que quisiera aquí nuestro hermano Beltrés, si pudiéramos orar y tener, no sé si hay algo más que quisiera agregar antes de iniciar. Solamente quisiéramos añadir que nadie verá ni sentirá al Señor sino de la muerte a su propio yo. El libro de Profecía nos dice: no tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo a un lado al yo,
deja obrar el Espíritu Santo en él y vive una vida consagrada a Dios. Pero eso no es nuestro. Hay que matarlo día a día. Vamos a orar en esta mañana. Y a medida que oramos, si hay alguna petición personal la cual solamente Dios conoce, usted levanta su mano en símbolo: Señor, quiero que mate ese otro que hay en mí. Y que seas tú el que trabaje en nuestras vidas. Los que puedan arrodillarse, yo voy a pedirles que se arrodillen, y los que no, pues se mantengan en pie. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, en esta mañana, oh Señor, estamos ante tu presencia. Padre, has escuchado el mensaje a través de tu siervo en esta mañana, y personalmente e individualmente queremos pedirte, si hay algo que está siendo piedra para que no entre el Espíritu Santo y toque nuestras vidas, que asimismo con tu poder desaparezca. Padre, quizá hay algunas cosas que por años, meses, días, estamos peleando y no hemos podido lograr que salga de nuestras vidas. Pero posiblemente es porque hemos querido hacerlo nosotros, olvidando la promesa que tú nos dices a través de tu palabra. Venid a mí, venid a mí. Oh Señor, tú estás cerca, Padre. Que no hay nada, que no haya nada que nos omita estar presente, sino que cada día podamos limpiar cada esquina de nuestro corazón y dártela, Señor, dártela, para que seas tú quien nos guíe. Oh Dios, y ahora si hay petición personal en los corazones, en la mente de cada uno de los que están presentes, la cual nosotros como humanos no la sabemos, pero que tú sí la sabes, trabaja en ella. Y al levantar la mano, oh Señor, queremos decirte: tócame, tócame. Y quita la piedra de tropiezo que me omite acercarme a ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, una vez más agradecemos que hemos recibido tu palabra. No cabe duda, oh Dios, que tus promesas son grandes y verdaderas. Y te alabamos, Padre, porque tú las cumples al pie de la letra. Como tú no hay otro, y nunca lo habrá. Y aquí tu pueblo delante de tu presencia, pidiéndote perdón por nuestras faltas. Pidiéndote, oh Dios, que nos ayudes a tener ese espíritu de bondad, a tener ese espíritu de mansedumbre, a tener los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que nosotros, oh Dios, se pueda manifestar un arrepentimiento genuino, una renovación del carácter de nuestra alma, que podamos reflejarlo a todos aquellos que estén a nuestro alrededor. Permite que tu iglesia lo reciba y que constantemente, Señor, demos testimonio de las grandes cosas que Jesucristo ha hecho en nuestro favor. Tú conoces las necesidades que se han presentado aquí delante de tu presencia, y aquí que las depositamos en tus manos. Haz tú la obra, Dios. No sabemos quiénes son los que quizás estarán teniendo esa lucha para entregar sus vidas a ti. Pero en el nombre de Jesucristo, reprende a Satanás. Repréndelo, Dios. Y que Jesucristo sea el que viva en nosotros, que viva en nuestros hogares, que sea nuestro principal consejero, que sea nuestro principal pastor, y que únicamente nuestra mirada esté enfocada en Él y su maravillosa gracia.
Gracias por la promesa de la lluvia tardía. Esperamos, Señor, y la anhelamos. Mientras tanto, ayúdanos a que como iglesia seamos como los discípulos en aquel tiempo, confesando sus pecados unos a otros y limpiando el terreno para que sí, oh Dios, aquella semilla sembrada pueda germinar y esté preparada para el pronto regreso de Jesucristo. Y aquí, oh Padre, depositamos en tus manos a nuestros niños jóvenes, como también a cada siervo tuyo, a cada ungido, a cada líder. Sé con nosotros, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.